La activación de la Carta Democrática es uno de los principales objetivos de la oposición para desactivar el gobierno de Maduro, y quienes se opongan son considerados para ellos como funcionales a la continuidad en el poder del presidente de Venezuela. Uno de los argumentos de la oposición venezolana para interpretar la vía conciliadora de la Argentina es que la nueva prioridad para el gobierno de Macri es conseguir la Secretaría General de las Naciones Unidas para la canciller Susana Malcorra. Para conocer esta visión de la oposición sobre la postura de la Argentina en la OEA, estamos en comunicación telefónica con Luis Florido, que es el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Buen día, Luis Florido, ¿está usted ahí? Buenos días, sí, estamos por aquí. Muchísimas gracias. Acá queríamos preguntarle, el presidente Macri había apoyado la aplicación de la Carta Democrática durante la campaña presidencial. ¿Qué esperaba la oposición de Macri con respecto a Venezuela? ¿Y por qué cree que ya en el ejercicio de la presidencia hubo un cambio de opinión? Bueno, esperábamos muchísimo más y todavía esperamos mucho más, haciendo honor a lo que son las promesas electorales que también Mauricio Macri hizo. Yo solo te quiero decir que en Venezuela hubo mucha alegría con la victoria de Mauricio Macri. No voy a decir que tanta como la que hubo en Argentina, pero sí hubo bastante alegría porque era un modelo político similar al que estamos viviendo en Venezuela, encabezado por los esposos Kirchner. Evidentemente que era una brisa de aire fresco para la democracia en toda América Latina. La principal promesa que el político internacional hizo Macri fue este tema, atender a los venezolanos, procurar la activación de la Carta Democrática, incluso el protocolo de Ushuaia. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto hasta ahora es que todo esto se ha distorsionado con la aspiración de Susana Malcorra a la Secretaría General de la ONU. Nosotros lo hemos dicho, el gobierno de Macri, que es quien en definitiva dirige la política exterior argentina, no puede cambiar lo que es la crisis, lo que es el padecimiento de los venezolanos por una Secretaría General de ninguna institución. Es decir, y para nosotros, de verdad que nos inquieta demasiado que la posición de Argentina haya sido, en primer lugar, convocar al Consejo Permanente cuando lo que estaba previsto era convocarlo para el tema de la Carta Democrática. Es decir, se adelantan a la jugada para tratar de abortar lo de la Carta Democrática. Y en segundo lugar, producen una resolución, que fue la primera que se conoció, una resolución que tan solo llama al diálogo sin adjetivos. Esta resolución fue variada, México produjo una nueva resolución, y bueno, ya conocemos la historia de lo que se aprobó en el Consejo. Pero para nosotros está vigente la convocatoria que se hizo por parte del secretario general de la OEA, la invocación de la Carta Democrática en su artículo 20. Y esperamos que Argentina retome lo que ha sido su posición, lo que fue la posición del presidente Macri, que la hizo pues en su campaña electoral. Paula. Sí, Paula Lugones le habla desde Washington. Luis, ¿cómo le va? El que estaba escuchando atentamente lo que usted decía y usted evidentemente cree que el cambio de la posición argentina, si es que hubo ese cambio, se debe a la postulación de Susana Malcorra. Ahora, yo le quería preguntar una cosa, porque aquí esa es una cuestión de la que se habla, pero también lo que se dice es que el gobierno ahora de Maduro se va a tener que sentar a negociar con esta resolución. La aplicación de la Carta Democrática no era segura. O sea, prefirieron a lo mejor a estas declaraciones fuertes de Almagro, a una quizás rechazo de esa Carta Democrática, porque la verdad que lo único que hizo Almagro fue presentar la Carta Democrática y no estaba segura, y de hecho no había seguridad de que el Consejo apruebe la aplicación de esta carta. Es como que fueron a una cosa más dialoguista, pero quizás más efectiva. Ahora, ¿usted cree que Maduro y el gobierno, con esta nueva resolución, que quizás no es tan dura como la Carta Democrática, no va a tener más remedio que sentarse a dialogar? ¿No es más efectivo eso? Mire, con toda sinceridad no. Por una razón, en Venezuela se rompió el hilo constitucional. Es como que tú dijeras, bueno, en épocas de Videla, bueno, que
converse la oposición con Videla y que resuelvan ese problema. Pues, tú sabes lo que ocurrió allí, lo que ocurrió con el Chile de Pinochet, que fue más o menos lo mismo. Bueno, conversen con Pinochet. No, en Venezuela se rompió el hilo constitucional. Sí, entiendo, eso es otro tema de debate y yo también lo apoyo. Pero a ver, si Venezuela es expulsada de las Naciones Unidas, que es el último recurso que prevé la Carta Democrática, bien, vamos a suponer que Maduro va a seguir diciendo, me expulsaron de la OEA porque es un organismo imperialista y a mí no me importa más nada, y va a seguir haciendo, gobernando como está gobernando Venezuela sin importarle lo que tenga de injerencia la OEA. Lo hemos visto en Honduras, ¿sí? Que tampoco la aplicación sirvió para demasiado, ¿no? Sí, fíjate, Maduro cuando en Honduras, cuando salió el presidente en pijama, el presidente Zelaya, él solicitó la invocación de la Carta Americana, la activación de la Carta para restituir la democracia. Sí. La Carta Democrática al final es un instrumento cuya máxima sanción no necesariamente tiene que ser la aplicable. Aquí, el solo hecho de que se active la Carta, de que se reconozca que en nuestro país hay un problema con la democracia, de que no se reconoce la Constitución, de que no se respeta. Si se reconociera la Constitución, si se respetara, no tendríamos presos políticos. Es el único país de la OEA que tiene presos políticos. Es el único país donde se eligió una Asamblea Nacional a la cual no se le respeta en lo más mínimo por parte del Ejecutivo. Es el único país que tiene una grave crisis humanitaria donde están muriendo niños por falta de medicamentos. Entonces, ante eso no podemos hacer una resolución tibia. La resolución que se hizo la semana pasada fue una resolución muy tibia. Por supuesto, no fue la que solicitaba el gobierno de Maduro, que fue una resolución, ellos solicitaron aprobar una resolución de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Entiendo el avance de los países de la OEA en reconocer que hay una crisis en nuestro país, en reconocer el tema de los procedimientos constitucionales y el respeto a los derechos humanos, además del reconocimiento también de la democracia representativa. Pero nosotros creemos que hay que ir mucho más allá. Mucho más allá es la activación de la Carta Democrática y que esto permita que también la OEA incorpore gente en la posibilidad de cualquier diálogo. Todos conocemos que el presidente Leonel Fernández, que el presidente Torrijos, que el presidente Zapatero, que si bien son todos muy respetables, pero tienen mucho más la visión política de Nicolás Maduro, y eso tenemos que estar absolutamente claros todos y no caernos a engaños. Por algo el gobierno también los elige como los interlocutores del diálogo que ellos mismos están promoviendo. ¿Por qué lo promueven? Bueno, lo están promoviendo porque quieren que se dialogue para que todo quede igual. Y nosotros nos negamos a dialogar en las condiciones que el gobierno quiera. Cuando tú estableces un diálogo, tú estableces condiciones iguales para ambos sectores que están en pugna. Por tanto, nosotros lo que no nos vamos a prestar es en un diálogo para la foto, es un diálogo para el show mediático, como ya ocurrió en el año 2003 y en el año 2014 con este mismo gobierno. Luis Florido, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, estamos hablando con usted. Bueno, pero usted sabe que acá, en círculos diplomáticos de la Argentina, le reprochan mucho a la oposición venezolana. Primero, por su división. Segundo, porque todo el tiempo está dilatando aparentemente las cosas. Y además, hasta llegan a responsabilizarlo, porque ustedes tienen hoy el control de la Asamblea en Venezuela, de que sigan los presos políticos. ¿Es así? Dice, nosotros aprobamos una ley de amnistía, fue uno de los primeros actos que hicimos como parte de nuestra promesa de campaña, de recuerdo que tenemos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Aprobamos una ley de amnistía y el Tribunal Supremo, que fue nombrado por el gobierno de Nicolás Maduro en diciembre, cuando ya habían perdido las elecciones, nombraron 13 magistrados de manera ilegal, espuria, absolutamente inconstitucional. Bueno, tienen una nueva mayoría en el Tribunal Supremo que ha bloqueado todas nuestras decisiones. Te repito, 17 decisiones en contra en 4 meses. Todas las leyes aprobadas han sido declaradas inconstitucionales. Varias de las leyes en primera discusión han sido declaradas inconstitucionales. Una enmienda constitucional que se hizo fue declarada inconstitucional. La ley de amnistía fue declarada inconstitucional. El periodo anterior, la asamblea anterior,
que fue encabezada por el militar Diosdado Cabello, no tuvo ninguna sentencia en contra. Entonces, evidentemente, el gobierno de Nicolás Maduro se apertrechó en el Tribunal Supremo para bloquear la Asamblea Nacional electa por el pueblo recientemente. Entonces, tú dirás, bueno, sí, tienes las dos terceras partes, pero tienes las dos terceras partes de una Asamblea Nacional que en este momento está siendo desconocida desde el Poder Judicial, de la mano, por supuesto, del presidente Nicolás Maduro, que es quien controla el Poder Judicial. Lo mismo el Consejo Nacional Electoral, a quien le solicitamos active el referendo revocatorio, y han bloqueado por todas vías la realización de este. Señor Florido, soy María Laura Viñolo desde París. Yo le quería preguntar cómo evalúa usted la acción de esta comisión diplomática de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de la República Dominicana, Martín Torrijos de Panamá, pero especialmente preguntarle sobre esa entrevista que tuvieron anoche Rodríguez Zapatero con el líder opositor López, que está preso en una cárcel venezolana. ¿Por qué fue? ¿De qué hablaron? ¿Cuál fue la negociación? Bueno, la reunión, primero, ¿cómo evaluamos? Nosotros, te repito, a pesar de que respetamos mucho a todos los expresidentes, evidentemente fueron invitados principalmente por el gobierno de Nicolás Maduro. Tú no invitas a alguien a una fiesta si no es amigo tuyo. Y bueno, la amistad no es un pecado en mucho menos en estas circunstancias. Pero la visión, entendemos, que tienen los presidentes es de que se logre unos mecanismos que no terminan de ser los constitucionales. Yo te explico. El referéndum revocatorio está en la Constitución. Y nosotros sobre eso no queremos declinar en nuestra atribución como ciudadanos y como miembros de la Asamblea Nacional activarlo. Bueno, algunos de ellos sostienen de que no se debe activar el referéndum revocatorio. Entonces, ahí entraríamos en cuál es la base de cualquier diálogo. La base de cualquier diálogo es la Constitución, y es el respeto total a esa Constitución. Lo segundo es el diálogo que se sostuvo ayer entre Rodríguez Zapatero y Leopoldo López. Bueno, fue una visita, como un gesto que tuvieron los presidentes para con quien es el líder más importante que tiene la oposición venezolana hoy, que está tras las rejas. Lo vemos como un gesto positivo, pero no resuelve ninguno de los temas que nosotros venimos planteando. Nosotros estamos planteando desde el gobierno, para que nosotros nos sentemos a dialogar, tiene que cumplir la Constitución, respetarla. ¿Cómo te sientas tú a tratar de negociar de que todos cumplamos la Constitución? La Constitución no se negocia, sencillamente se cumple o no se cumple, pero tú no puedes entrar en un plano de discutir qué es lo que tú vas a cumplir y cómo cumplir de tu Constitución. Bueno, muchísimas gracias, Luis Florido, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional en Venezuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Corresponsales en línea. En la 1110.